En este vídeo vamos a seguir trabajando sobre el proyecto de la agenda y lo que haremos en concreto será modificar el diseño para que los contactos no se muestren en una tabla, sino que se muestren a través de tarjetas. Estas tarjetas tendrán un diseño específico y tendremos por una parte la información del contacto con una serie de botones y a la derecha la imagen. Bien, vamos a ello. Y bien, antes de empezar, vamos a definir cuál será el diseño que tendrá esta tarjeta para el contacto. Aquí, como podéis ver, tenemos en la parte de la izquierda lo que es la tarjeta con los datos, con el nombre, el correo y el teléfono, y bajo tres botones que me sirven para modificar el contacto, para borrarlo o para mostrar información adicional. Y luego en la parte de la derecha tenemos la imagen de ese contacto. Entonces aquí realmente se debe tener en cuenta que para realizar este diseño hemos creado una serie de divs distintos. En primer lugar tenemos el div que va a contener a todos los contactos y luego cada uno de ellos será un div principal que estará a su vez dividido en un div para la parte izquierda y otro div para la parte de la derecha. Cada uno de estos dos divs ocupará justo la mitad del espacio. Entonces en primer lugar tenemos un div principal al que llamaremos div tarjeta. Y luego dentro de ese div tarjeta tendremos dos div principales. Uno que será el div datos tarjeta y otro que será imagen tarjeta. Y a su vez ese div datos tarjeta también va a tener dentro una serie de divs. En primer lugar tendrá un H3 para el nombre, luego tendrá un div para el correo, otro para el teléfono y finalmente para los botones también vamos a tener otro div, que en este caso se llamará div botones. Y luego en la parte de la derecha también tendremos el div que se llamará imagen tarjeta y a su vez tendremos también dentro otro div que se llamará caja imagen tarjeta. Bien, y una vez ha quedado clara la estructura que va a tener esta tarjeta, pues vamos ya a ir a Visual Studio Code a programarla. Y lo primero que haremos será ir al archivo main y dentro de los botones superiores vamos a crear un nuevo botón. Vamos a hacer control C, control V y esto lo hago para tener dos botones distintos. Uno que me muestre los contactos como tabla y otro que me muestre los contactos como tarjetas. Entonces, la parte que teníamos hecha hasta ahora, que era la tabla, voy a poner el nombre del botón mostrar contactos tabla, mientras que el que ponga mostrar contactos será el que utilizaremos a partir de ahora. En este caso vamos a crear una función que se llame crear tarjetas contactos. Y bien, entonces ahora ya podemos ir al archivo JS y crear esta función. Haremos un control C, iremos al archivo JS y nos colocaremos bajo de todo y aquí vamos a poner un comentario, por ejemplo tarjetas de contactos y vamos a empezar a programar aquí, función crear tarjetas de contactos. Y ahora aquí como siempre vamos a utilizar la función Google Script Run para ejecutar una función del archivo de Google Apps Script. Esta función era la de obtener contactos. En este caso lo que voy a hacer es obtener los contactos, pero no los voy a pintar como una tabla, sino que los pintaré a través de tarjetas. Pero la función que voy a utilizar del script de Google es la misma. Por lo tanto, incluso podría seleccionar la función crear tabla de contactos y copiar el código porque es muy parecido. Control C y lo voy a pegar aquí. Y aquí la diferencia es pues, que llamaremos a funciones distintas. Si recibimos los contactos de forma correcta, entonces ejecutaremos la función crear tarjetas correctamente. Y si hay algún tipo de problema, pues crear tarjetas, error. Entonces ahora deberíamos crear estas dos funciones, función, crear tarjetas correctamente y función, crear tarjetas, error. Y de hecho esta función la voy a poner arriba, ya que es muy parecida a todas las funciones de error. De hecho voy a copiarla de crear tabla contactos error. Lo único que voy a cambiar realmente es el mensaje, control C y control V. Y aquí pues voy a poner que no se han podido crear las tarjetas. Bien, entonces ya tenemos esta primera parte y voy a quitar un poco de zoom que me parece que está demasiado grande la letra. Y ahora el código lo debo incluir en esta función de aquí, crear tarjetas correctamente, ya que esta función es la que se va a ejecutar cuando obtener contactos se ejecute con éxito. Y obtener contactos realmente lo que me devolvía era un objeto con todos los contactos de la hoja de cálculo de Google Sheets. Si volvíamos aquí a obtener contactos,
podíamos comprobar que utilizamos el getValues. Este getValues nos devolvía una matriz de objetos. Entonces, a partir de esa matriz de objetos íbamos leyendo cada uno de los contactos. Bien, vamos a volver al JS y aquí esa matriz la recibiremos como parámetro. Pondremos, por ejemplo, obj y ahora ya podemos empezar a crearlo todo. Y antes de continuar, quiero aclarar una cosa, y es que este método, el método de programarlo todo con JavaScript puro, ya sé que es más largo y se tiene que escribir mucho más código que si lo hiciéramos directamente con templates, con plantillas, o incluso añadiendo directamente código con inner HTML. Pero esa parte la tengo planificada para más adelante y mi objetivo realmente es que veáis las distintas formas de hacerlo y luego ya podremos decidir cuál es mejor utilizar en cada situación. Entonces, como digo, de momento vamos a continuar con JavaScript puro y ya más adelante, cuando hagamos diseños adicionales para las tarjetas de los contactos, entonces ya vamos a utilizar distintos tipos de plantillas y según el diseño que queramos utilizaremos una plantilla u otra. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces ahora, tal y como he dicho, vamos a seguir como hasta ahora, con JavaScript puro. Lo primero sería crear un div donde incluiremos todas las tarjetas de todos los contactos. Por ejemplo, vamos a llamarle lettarjetas, igual a document, create element, y en este caso será un div. A continuación le vamos a poner un ID para poder identificarlo y le llamaremos tarjetas contactos. Y además a este div le añadiremos la clase de Bootstrap Container para que actúe como el contenedor por defecto. Bien, y una vez tengamos creado este div, ahora lo que deberemos crear es una tarjeta por cada uno de los contactos que encontremos. Entonces, para ello lo que hacíamos era a través de un for recorríamos esa matriz de objetos que es obj. Entonces aquí la condición era obj.length y más. Y aquí un detalle es que este bucle for empezaba por el índice 1, ya que en el índice 0 teníamos la primera fila de datos que eran las cabeceras de la hoja de cálculo. Esto realmente se corresponde con esta primera fila. Por este motivo empezamos en el índice 1. El índice 1 se corresponde con la fila 2. Bien, y ahora aquí, para trabajar de una forma un poquito más práctica, vamos a crearnos un objeto que se llame letTarjeta, igual a... Y ahora aquí, para acceder a cada uno de los campos, lo haremos a través de nombres y así es más fácil acceder a ellos. Por ejemplo, el nombre lo tenemos en obj de i en la posición 0. Esto se corresponde con la primera columna de la hoja de cálculo y la fila actual. Entonces, realmente aquí en la primera pasada del bucle nos estamos quedando con esta celda de aquí, con la A2. Ahora si me quisiera quedar con los apellidos, pues en este caso pondría como fila I, pero el índice será el 1. Entonces aquí pondremos ahora apellidos, la fila siempre la actual y lo único que va a cambiar pues es en la columna que se encuentre ese campo en concreto. Este 1 se corresponde con la segunda columna. Luego el correo lo tendremos pues en obj de I y el índice 2, es decir, la tercera columna. Luego teníamos el teléfono, le pondremos telf, obj y 3. A continuación tendríamos la imagen, estaría en la quinta columna y además me voy a guardar el índice. Y este índice realmente me sirve para saber en qué fila está ese contacto. Entonces esto cuando decimos la tabla lo dejamos así, pero luego había que sumarle un 1, ya que por ejemplo el primer contacto no estará en la fila 1, estará en la fila 2, ya que en la primera fila tenemos las cabeceras de los atributos. Por lo tanto, el primer contacto siempre estará una fila por debajo. El primer contacto está en la fila 2, el segundo en la fila 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí voy a ponerle un +1. Vamos a hacerlo un poco distinto a como lo hicimos en la tabla. Bien, y una vez tengamos ese objeto, lo utilizaremos para crear esa tarjeta. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una función que se llame crear tarjeta. Y a este crear tarjeta le vamos a pasar el objeto que acabamos de crear. Y esta instrucción se ejecutará una vez por cada una de las filas que encuentre en la matriz de objetos, es decir, una vez por cada contacto. Entonces, de momento, esta función la vamos a dejar aquí y vamos a crear ahora la función crear tarjeta, que será la función que realmente me creará esa tarjeta de forma individual. Y como parámetro también voy a ponerle de nombre tarjeta. Por ejemplo, podríamos empezar con un let div tarjeta igual a document create element y sería un div. Entonces aquí lo crearemos todo y cuando termine haremos un return de div tarjeta. Y ahora de momento vamos a suponer que ya tenemos creada la tarjeta con sus botones, con sus divs, con toda la información
y ya la podemos devolver. Entonces esta función realmente me devolverá esa tarjeta que debo añadir a el div donde están todas las tarjetas. Por lo tanto, aquí podríamos hacer lo siguiente, tarjetas.appendChild y pasarle como parámetro esa tarjeta que acabo de crear y que crearé por cada uno de los contactos. Entonces lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. Y de comentario aquí podríamos poner, pues agregamos tarjeta al total de tarjetas. Entonces este bucle cuando termine y haya añadido cada una de las tarjetas al div principal donde están todas las tarjetas, simplemente faltaría agregar todas las tarjetas. Agregar tarjetas. GetElement by ID. Y aquí debemos seleccionar el div donde van a ir cada una de esas tarjetas. Esto realmente lo tenemos en el main y era el div contactos. Entonces aquí, dentro de ese div, añadiremos cada una de las tarjetas. De hecho, vamos a copiarlo, control C, y lo pegaremos aquí, control V. Y a ese elemento pues le haremos el appendChild con el div que está en todas las tarjetas, que se llama tarjetas. Y con esto ya lo tendríamos. Simplemente nos faltaría eliminar el loader, ya que esto lo hacemos tanto cuando hay error como cuando se carga correctamente. Teníamos un control C y aquí un control V. Y aquí también podríamos decidir si queremos mostrar una notificación o no. Yo en este caso no voy a mostrar ninguna notificación. Solo se mostrará en el caso de que haya problemas al crear las tarjetas, que se mostrará la notificación de error. Vamos a dejarlo igual que como lo teníamos en la tabla, donde ya habíamos quitado esa notificación para que no me salgan tantas notificaciones. Entonces, básicamente, la función principal sería esta. Cuando se devuelvan los datos correctamente, crearemos un div con todas las tarjetas, recorreremos ese objeto donde tenemos toda la información de todos los contactos y por cada contacto crearemos los datos de ese contacto como un objeto de tipo tarjeta y se lo pasaremos a una función que se llama crear tarjeta. Una vez hayamos creado esa tarjeta, la añadiremos al total de tarjetas y cuando termine el bucle, que será cuando hemos creado todos los contactos y todas las tarjetas, entonces agregamos ese div con todas las tarjetas a lo que sería la página principal, en concreto al div de contactos. Y finalmente ya eliminamos el icono de carga. Bien, pero ahora realmente falta crear esta función, que es donde va a estar todo el código, ya que aquí de momento únicamente hemos creado ese div, pero aquí realmente hay muchas cosas que hacer, ya que tenemos que crear la estructura de esa tarjeta con los botones, los datos del contacto y la imagen. Entonces aquí realmente hay bastante código todavía que escribir. Y bien, entonces para organizarnos un poco mejor, pues vamos a dividirlo en distintas partes. En primer lugar crearemos los datos y los botones y luego la imagen. Entonces, de hecho, aquí voy a cambiar el comentario y voy a poner creamos datos y botones. Bajo, por ejemplo, voy a poner de comentario creamos imagen y finalmente, una vez lo tenemos todo creado, pues lo agregaremos a div tarjeta. Y finalmente ya lo devolvemos. Entonces, antes de empezar, por ejemplo, aquí vamos a poner div tarjeta y vamos a añadirle a cada tarjeta un ID. Div tarjeta, ID, y de nombre le vamos a poner tarjeta y le vamos a concatenar el índice de la tarjeta. En este caso, lo podemos obtener a través de tarjeta.índice, ya que realmente esto es el objeto que hemos creado aquí. Entonces, ese índice me devolverá la fila en la que se encuentra ese contacto. Y luego vamos a añadirle una serie de clases de Bootstrap. Un class list.add. Y esto lo iremos cambiando a medida que vayamos avanzando en el curso. Pero en este primer diseño vamos a poner que los contactos estén formando cada uno de ellos una fila. Luego le vamos a indicar que tenga un border. Además, el grosor del borde voy a ponerle que sea de 3, border 3. Y que sea de color oscuro, border dark. Además, voy a poner que tenga los bordes redondeados, rounded. Y que el color de fondo, BG, background, que sea así un color bastante claro, light. Y finalmente voy a poner también un margin de 3 y un padding de 3. Y bien, una vez tengamos el estilo de lo que es la tarjeta principal, ahora crearemos los datos y los botones. Entonces, para hacer esto, vamos a crear funciones específicas. Crearemos una variable que realmente sean los datos de la tarjeta y esto será igual a una función que crearemos que se llamará crear datos tarjeta. Y para poder crear los datos, pues le pasaremos lo que es el objeto tarjeta, que es donde tenemos toda la información. Además, haremos lo mismo para crear los botones. Por ejemplo, vamos a indicarle de nombre let div botones y lo mismo, pues una función que se llamará crear botones tarjeta y le pasaremos la tarjeta. Y lo que haremos será añadir a datos tarjeta el div de los botones. De este modo los botones estarán dentro de datos tarjeta. A continuación haremos algo parecido para la imagen, let imagen tarjeta igual a
crear imagen tarjeta. Y le pasamos también el objeto tarjeta. Entonces, una vez tengamos datos, botones y imagen, lo que haremos será agregarlo todo al div tarjeta. Entonces haremos div tarjeta.happenchild, en primer lugar los datos de la tarjeta y luego la imagen. Y una vez ya lo tengamos todo montado y agregado, pues ya lo podemos devolver a la función principal, que es la que se encarga de crear todas las tarjetas. Pero claro, ahora nos faltan crear estas tres funciones: crear datos tarjeta, crear botones tarjeta y crear imagen tarjeta. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con crear datos tarjeta. Luego tendremos crear botones tarjeta y finalmente crear imagen tarjeta. Bien, y vamos a empezar por la de crear datos tarjeta. Esta realmente es la más larga. Crearemos una variable letDatosTarjeta y aquí crearemos pues un div, document, createElement, y tendremos ese div donde van a ir los datos de la tarjeta. A continuación aquí vamos a añadir una serie de clases a datostarjeta.classList.add y aquí las clases van a ser las siguientes. Como realmente esto es la mitad de la parte izquierda de la tarjeta, pondremos un call 6 para que ocupe la mitad. A continuación le vamos a indicar que sea de tipo flexbox, de flex, que la alineación sea de tipo columna, flex column. Con esto lo que conseguimos es que los distintos div que vamos a incluir aquí dentro estén uno encima del otro. Y finalmente la alineación a la izquierda, align items start. Bien, una vez tengamos esto, pues vamos a crear cada uno de los campos. Por ejemplo, empezamos con el nombre. Y aquí haremos pues, una variable para guardar el nombre. Y el nombre, por ejemplo, vamos a ponerle un h3. Document, create element, h3. Y para guardar el nombre, pues haremos nombre.textContent, el contenido de ese elemento, será igual a tarjeta.nombre y lo concatenaremos con un espacio en blanco y con tarjeta.apellido. Apellidos. Estos realmente son los campos que hemos creado aquí arriba. Entonces podemos acceder al nombre y apellido de forma más fácil que haciendo referencia a los índices. Bien, y una vez tengamos el nombre, pues vamos a hacer lo mismo para el resto de campos. Por ejemplo, a continuación vamos a poner el correo. letCorreo igual a document. Y aquí vamos a crear divs para tener más flexibilidad a la hora de colocar el icono del correo y el icono del teléfono. Entonces, por una parte, dentro de ese flexbox tendremos un h3, un div con el correo, otro div para el teléfono y otro div para los botones. Entonces, una vez tengamos el div, además también le vamos a indicar que es de tipo flexbox para que me incluya en la misma línea tanto el icono del correo como el texto asociado al correo. Entonces, ahora haremos let icono correo y crearemos un elemento de tipo icono. Pondremos una i. Y ahora nos faltará añadir las clases que queremos que tenga ese icono del correo. Entonces, icono correo.classList.add y las dos clases de este icono serían el b y b-envelope fill. Y aparte le voy a poner un margin end por la derecha de 2 para que me separe el icono de lo que será el nombre del correo de ese contacto. Bien, y una vez tenga el div del correo y el icono, pues ahora el título del correo, que sea realmente el texto. Entonces aquí, por ejemplo, lo vamos a poner como h5 y finalmente pues el título correo.textContent y aquí el texto donde tenemos guardado realmente el nombre del correo electrónico lo tenemos en tarjeta.correo, que es el objeto que hemos creado antes. Y una vez lo tengamos todo, pues ya podemos hacer un correo.happenchild y en primer lugar insertamos el icono y luego el título. Bien, entonces ya tenemos por una parte el nombre y por otra el correo. Ahora deberíamos hacer lo mismo para el teléfono. De hecho voy a copiar y pegar porque esto es muy parecido. Control C, Control V. Aquí lo que voy a cambiar es, pues en vez de correo, voy a poner telf. Cambiaremos aquí telf. Pondremos aquí pondremos icono telf. Título telf. Y las claves del icono del teléfono pues serán bTelephone. Aquí también título telf. Y finalmente aquí telf, lo vamos a cambiar. Y el título pues será igual a tarjeta.telf. Este nombre no tiene nada que ver con este de aquí. Realmente este es el que hemos creado cuando hemos generado ese objeto. Este de aquí. Bien, y aquí el Happenchild pues es el icono telf.
y el título TELF. Bien, y una vez tengamos ya nombre, correo y teléfono, pues ya lo podemos agregar todo, porque aquí de momento no hemos agregado todavía nada a lo que es el div principal. Entonces, el div principal en este caso se llama datos tarjeta, pues lo que deberíamos hacer es un datos tarjeta.happenChild y cada uno de los elementos que hemos creado, que son nombre, correo y TELF. Nombre, en primer lugar, correo y TELF. Y una vez lo tengamos todo agregado, como realmente esta función crear datos tarjeta la utilizamos aquí para guardarnos los datos de la tarjeta en una variable, debemos hacer un return. Entonces finalmente return datos tarjeta. Y ya tendríamos esta primera parte donde lo que hacemos es incluir los datos de ese contacto. El nombre, el correo y el teléfono. Lo siguiente sería programar la función crear botones tarjeta, que además añade luego a este div datos tarjeta. Entonces vamos a bajar hacia abajo y ahora crear botones tarjeta. Aquí también para separarlo un poco, pues vamos a crear primero un div para los botones. Haremos un document create element. Será un div. Le pondremos unas clases de Bootstrap también, class list.add. Y aquí vamos a indicarle también que es un flexbox. Por defecto ya me los pone como flex row, es decir, me los pone uno al lado del otro. Estos botones estarán justo uno al lado del otro. Además, haremos un justify para que estén alineados a la izquierda. Y algo importante aquí es el margin top auto. Con esto lo que conseguimos es que los datos del contacto estarán en la parte superior, pero los botones estarán en la parte inferior. Ya que estos elementos, si recordáis, también están en un flexbox, que es este de aquí, que actúa como flex column. Por lo tanto, en primer lugar, en la parte de arriba tendremos nombre, correo y teléfono, luego tenemos un espacio y en la parte inferior los botones. Bien, y una vez tengamos ya el div para los botones, lo que haremos será crear cada uno de los botones. En este caso vamos a crear 3 botones, aunque uno de momento aún no lo tenemos programado. Crearemos un botón que será el botón info. Entonces para ello también vamos a crear una función específica, crear botón info tarjeta. Y le pasaremos también la tarjeta. Lo voy a duplicar y en vez de botón info, pues va a ser botón borrar y botón modificar. Y además, pues también cambiaremos el nombre de cada una de las funciones. Botón modificar será crear botón modificar tarjeta. Y una vez tengamos los 3 botones, pues directamente los añadiremos al div. divbotones.happenChild, pues botón info y lo mismo para los otros, pues botón borrar y botón modificar. Una vez tengamos los 3 botones agregados al div, pues ya podemos devolver ese div botones. Esta función me devolverá ese div con todos los botones. Se guardará aquí en esta variable y finalmente lo añadiremos al div datos tarjeta a través del happenChild. Bien, y ahora aquí entonces lo mismo, debemos crear estas 3 funciones. La de crear botón info tarjeta, crear botón borrar y crear botón modificar. Lo bueno de tenerlo separado todo en funciones es que luego será mucho más fácil hacer modificaciones o reutilizar código. Entonces, como siempre, pues vamos a crear estas funciones aquí abajo. Entonces vamos a copiar esta cabecera y vamos a crear estas 3 funciones. Function, crear botón info tarjeta, control C y control V, tendremos las 3 funciones y cambiaremos los nombres. Crear botón borrar y crear botón modificar. Aquí de hecho no haría falta ni crear estas variables, ya que podríamos directamente poner esto aquí. De hecho lo vamos a hacer control X, control V, control X, control V y control X y control V. Entonces debemos tener en cuenta que estas funciones deben devolver el botón para que se pueda hacer el happenChild. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el botón info, let botón info y haremos pues un document, create element y en este caso es un button. A continuación vamos a ponerle un ID y de nombre le vamos a poner pues botón info y el índice, que será la fila donde está ese contacto en la hoja de cálculo de Google Sheets, tarjeta.índice. Luego le vamos a añadir una serie de clases de Bootstrap, por ejemplo el botón info vamos a ponerlo en color verde. Pondremos la clase btn, btnSuccess. Esto se corresponde con el botón de color verde de Bootstrap y finalmente un margin de 1 para que no esté muy separado de los otros botones. Y ahora además le incluiremos una función al botón, botoninfo.onClick
Y por ejemplo vamos a crearnos una función que sea mostrar información adicional contacto. Y aquí le pasaremos directamente a la tarjeta y luego pues ya veremos qué hacer en esa función. De hecho, para que no nos dé ningún problema, vamos a copiar esta función y vamos a crear la cabecera, aunque sea. Y luego ya más adelante programaremos esta parte para que me muestre un modal con información adicional de ese contacto. Pero bueno, eso como digo ya más adelante. Luego además pues vamos a añadirle un icono, por ejemplo, let icono info igual a document create element y vamos a ponerle una i. Y las clases de este icono que vamos a utilizar van a ser, como siempre, la clase b y a continuación un icono de un cuadrado con un más dentro, b plus square. Finalmente agregamos el icono, pues botón info.happenchild icono info y ya podemos devolver el botón. Aquí por ejemplo vamos a ponerle comentario botón info y aquí debemos tener en cuenta lo que he dicho. Este return debemos hacerlo para que me devuelva ese botón y pueda hacer el happenchild. Ahora este código lo vamos a copiar ya que es muy parecido para los otros botones. Pues lo único que va a cambiar va a ser el diseño del botón, el icono que pueda tener ese botón y cuál es la función que ejecutará. En este caso, el botón de borrar, pues vamos a ponerle btn danger para que esté en color rojo. De id vamos a ponerle botón danger y aquí como nombres del botón igual, vamos a poner danger. Tanto aquí como en los demás elementos. Y aquí lo mismo, icono danger. Y el icono aquí vamos a poner el de la papelera, que es trash. Y al hacer el happenchild, pues vamos a poner también icono danger. Y finalmente debemos cambiar la función que se ejecutará cuando hagamos clic en este botón. Esto ya lo teníamos hecho y se corresponde con el botón que teníamos en cada una de las filas de la tabla. Y la función en concreto era borrar contacto. A esta función borrar contacto, además le pasábamos el índice del contacto que queríamos borrar. De hecho, si vamos a la función borrar contacto, aquí le teníamos que indicar el número de la fila donde estaba ese contacto. Entonces el número de la fila pues podemos acceder directamente a través de tarjeta, punto índice. Aquí en este caso ya teníamos en el índice i más 1, por lo tanto debemos dejarlo igual. Aquí si recordáis cuando creábamos la tabla, teníamos una función crear celda botones que lo que hacía era borrar a través de numFila. Entonces, este borrar contactos le pasamos numFila, pero es que este numFila ya lo teníamos sumado aquí cuando llamábamos a la función crear celda botones. Por lo tanto, aquí este más 1 lo poníamos antes para añadir esa fila extra. Bien, y a continuación pues vamos a crear el último botón. De hecho, vamos a copiar y pegar porque también es muy parecido. Aquí el comentario era botón borrar, botón modificar. Pondremos aquí botón modificar y lo cambiaremos. Luego el icono lo mismo, icono modificar. Lo cambiaremos aquí, aquí y aquí. El diseño del botón en este caso lo pondremos en amarillo, warning, es el color amarillo. Y vamos a poner un icono que simule un lápiz editando lo que serían los campos de ese contacto. Y aquí en último lugar pues deberíamos asociar también la función que teníamos sobre el modificar de cada tabla. Esto lo teníamos también aquí arriba. En este caso lo que le pasábamos al botón modificar era la función abrir modal modificar contacto para que se abra ese modal y se rellenen los datos. Y aquí le pasamos tanto el número de la fila como los datos. De hecho lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Y aquí el número de la fila realmente se corresponderá con tarjeta.índice y datos contacto con la tarjeta. Ahora aquí deberíamos revisar, abrir, modal, modificar contactos. Entonces ahora esta función debemos tener cuidado porque ahora ya no tenemos un array, ahora lo tenemos a través de un objeto. Entonces aquí no sería datos contacto de 0, sería datos contacto punto nombre, que es el campo que le hemos puesto al objeto. Aquí punto apellidos, punto correo y punto telf. Y aquí ahora datos contacto realmente es un objeto. Entonces vamos a bajar abajo de nuevo. Y nada, con esto ya tendríamos los tres botones. Una vez tengamos el código de estos tres botones, del modificar, borrar
y el de info son añadidos los tres al div de botones y ya devolvemos ese div con los tres botones dentro. Entonces, dentro de la función principal, pues ya tendríamos tanto los datos de la tarjeta como los botones, están todos ya en la parte de datos tarjeta y ahora ya lo único que nos faltaría sería crear la imagen para la tarjeta. Entonces vamos a bajar bajo a la función y crear imagen tarjeta, pues por ejemplo vamos a crear una variable imagen tarjeta, va a ser también un div y aquí si recordáis deberíamos poner en el class list una clase que sea call6 para que ocupe justo la mitad. Una mitad la ocupa los datos con los botones y la otra mitad la ocupará la imagen. Luego a continuación vamos a ponerle la clase rounded para que esté el borde redondeado. Aquí además este div también vamos a indicarle que sea un flexbox y que esté alineado a la derecha. Justify content end. Y una vez tengamos ese div, vamos a crear un div adicional para colocar dentro la imagen, al que llamaremos caja imagen tarjeta. Esto de nuevo será un div. Y aquí vamos a añadirle las siguientes clases de Bootstrap. En primer lugar la clase box, luego pondremos un borde de tamaño 3, oscuro y con borde redondeado. Y una vez tengamos esa caja ya crearemos la imagen. Let imagen, document, create element, es una imagen, img. Y además también esta imagen pues vamos a añadir unas clases de Bootstrap. Le indicaremos img fluid para que sea responsive, luego además también borde redondeado y para personalizarla un poco vamos a añadir una clase que se llame img contacto. Entonces esta clase ahora vamos a ir al CSS y la vamos a personalizar. Por ejemplo, vamos a poner aquí img contacto y vamos a poner un object fit cover. De este modo no se va a deformar la imagen y si no se adapta al tamaño que tenemos, pues lo va a ajustar para que se muestre únicamente imagen sobre el espacio que tenemos disponible. Entonces aquí además vamos a ponerle una altura de 12 rem, por ejemplo, y un ancho exactamente igual. Esto más adelante ya lo iremos modificando, ya que vamos a crear distintos tipos de estilos para mostrar los contactos de la agenda. Bien, vamos a volver al archivo JS y aquí nos faltaría pues poner la fuente de la imagen. Entonces aquí ponemos la URL, que lo tenemos a través del objeto tarjeta en imagen. Entonces si recordáis, lo pusimos cuando creábamos el objeto. Bueno, ya para terminar pues agregamos imagen a la caja y la tarjeta. Haremos caja imagen punto happenchild imagen y finalmente pues imagen tarjeta punto happenchild caja imagen tarjeta. Y lo último ya, pues return imagen tarjeta, que es donde lo tenemos todo. Entonces con esto ya tendríamos lo que es la imagen y ya pues a través de todas estas funciones que hemos creado se generaría la tarjeta de contactos. Una vez tengamos los datos, los botones, se añade todo a datos tarjeta, luego creamos la imagen y finalmente añadimos por una parte datos tarjeta y por otra la imagen de la tarjeta. Ya devolvemos esa tarjeta individual que se creará por cada uno de los contactos y se añadirá a el div donde están todas las tarjetas. Una vez termine el bucle, como hemos dicho ya antes, pues agregaremos todas esas tarjetas a div contactos. Bien, y creo que de momento ya está todo. Vamos a guardarlo. Vamos a hacer un push. Y vamos a ver si funciona. Vamos a actualizar el proyecto. Y aquí ahora ya tenemos pues, dos botones. Uno que me muestra los contactos como tarjetas y otro que me mostraba la tabla. Si hago clic en mostrar tabla, esto es exactamente igual que antes. Y ahora si hago clic en mostrar contactos, pues ya me aparecen cada uno de los contactos. Y fijaros que si ahora hago clic en mostrar tabla, lo que sucede es que no me elimina estos divs. Entonces también deberé tener una función, al igual que tenía la función borrar tabla, una que sea borrar tarjetas, para que cuando muestre contactos o muestre tabla, me elimine ambas cosas. Y además, como las imágenes se han descargado con poca calidad, lo que voy a hacer es volver a la hoja de cálculo de Google Sheets, voy a borrarlo todo. Y si recordáis, en el Random User, cuando obteníamos la imagen, el picture, podíamos indicarle el tamaño de esa imagen. Yo la cogí en tamaño medio, voy a cambiarlo para que me coja un poco más de resolución y lo pondremos en large.
Para hacer esto podemos ir directamente aquí, vamos a actualizar de momento y en el archivo funciones.gs, aquí en Picture, vamos a ponerle large. De este modo, cuando obtenga las imágenes tendremos un poquito más de calidad. De hecho, voy a guardarlo, lo actualizaré y vamos a cargar 5 contactos nuevos. Y ahora si pongo mostrar contactos, ahora si os fijáis las imágenes sí que se ven con más calidad. Si por ejemplo ahora hago clic en editar, tengo la opción de cambiar los datos de este contacto. Si por ejemplo le pongo aquí varias es, pongo modificar contacto, bueno, aquí me indica que el formato del teléfono no coincide. Y aquí sucede lo mismo de antes. Esto todavía no lo borra, pero aquí ya podemos ver que en la tabla esa nueva que ha cargado ya tenemos los datos modificados. Entonces, de momento vamos a volver a Visual Studio Code y vamos a solucionar esto. Lo primero haremos un pull para recuperar los datos que hemos cambiado. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una función un poco distinta. Vamos a ir al JS y vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, limpiar. Y esto lo hago para no tener que escribir tanto código, ya que limpiar lo que hará será borrar la tabla, borrar las tarjetas, por si acaso tenemos una cosa o la otra, y además crear el loader. Entonces esto realmente se corresponde a muchas de las funciones que ejecutamos al principio. Siempre que ejecutamos una función y cargamos un loader, pues ahora además de eliminar la tabla deberemos eliminar también las tarjetas. Entonces si vamos por ejemplo a la función eliminar tabla, además vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para eliminar tarjetas. En este caso lo que haremos es un let tarjetas que será igual a tarjetas contactos. Esto realmente es el ID que hemos creado donde van todas las tarjetas dentro. Aquí vamos a hacer lo mismo, control C, control V. Y este tarjetas contactos pues es el que hemos creado al principio. Cuando hemos creado las tarjetas, le hemos llamado con ese ID. Entonces ahora ya tendríamos eliminar tabla y eliminar tarjetas, que sería lo que haríamos dentro de limpiar. Limpiar sería eliminar tabla y eliminar tarjetas. Entonces, si existe una tabla, la elimina. Si existen tarjetas, las elimina. Y además crearemos el loader y así tenemos que escribir menos código. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner crear loader, control C, control V. Entonces, limpiar realmente lo elimina todo y crea el icono de carga. Entonces, a partir de ahora, pues escribiremos limpiar, control C. Por ejemplo, aquí podemos quitar todo esto, eliminar tabla y crear loader. Lo quitamos todo. Y lo que hacemos al principio de todo es limpiar. Entonces esta instrucción la ejecutaremos cada vez que vayamos a modificar algo dentro de nuestra aplicación web. Entonces por una parte cuando insertamos contacto limpiamos, luego estas dos funciones están asociadas realmente a insertar contacto y luego aquí en crear tabla de contactos tenemos lo mismo. Pues aquí vamos a poner limpiar. Luego tenemos el correctamente. Luego cuando modificamos contactos lo mismo, aquí teníamos eliminar tabla y crear loader, pues lo vamos a quitar y vamos a poner aquí limpiar. Y aquí luego teníamos contactos modificados correctamente y contactos modificados error, lo mismo. Y en borrar contactos, pues exactamente igual, vamos a poner limpiar. Luego contacto borrado correctamente y contacto borrado de error, están asociadas a esta función de aquí, crear tabla contactos error. Luego ya tenemos las funciones de crear loader, eliminar tabla, eliminar tarjetas. Luego cuando importamos los contactos lo mismo, vamos a poner aquí limpiar. Y estas dos son las que están asociadas a importar contactos. Y finalmente aquí lo mismo. En vez de eliminar tabla, si existe y crear el loader, pues limpiar. Y aquí ya tenemos crear tarjetas error y crear tarjetas correctamente, con todas las funciones asociadas a la tarjeta. Y de hecho, como veo que está creciendo ya bastante el código de la aplicación, vamos a crear más archivos. Por ejemplo, voy a crear uno que se llame tarjetas, donde voy a incluir todo el código de las tarjetas. De hecho, aquí pondré la etiqueta script y todo el código JS de las tarjetas, es decir, desde aquí hasta aquí. Voy a hacer un control X y lo voy a pegar aquí en tarjetas. De este modo vamos a tener las cosas un poco más separadas. Entonces ahora debería volver al archivo web y añadir aquí pues también una línea adicional que sea tarjetas. Y ya que estoy con esto, pues voy a crear algún archivo más, por ejemplo, un archivo para los loaders.
otro para los modales y otro, por ejemplo, para las funciones de las tablas. Entonces, en cada uno de ellos, como todos son de JavaScript, voy a poner la etiqueta script, tanto en tablas como en modales, como en loaders. Y creo que ya está. A ver, tablas, tarjetas. Bien, y aquí lo mismo. Vamos a añadir tarjetas, tablas, loaders. Y también modales. Entonces ahora, por ejemplo, dentro de modales voy a incluir las funciones que tienen que ver con los modales. Entonces iremos al JS y por aquí teníamos varias funciones de los modales, que eran estas dos. Abrir modal, crear contacto y abrir modal, modificar contacto. Aquí realmente lo que estábamos haciendo era modificar el aspecto de ese modal. Lo voy a cortar, control X y lo vamos a pegar aquí dentro de modales. Luego además volveremos al JS y todo lo que tenga que ver con los loaders voy a hacer lo mismo. De hecho, desde aquí, crear loader hasta eliminar loader. Aquí teníamos el de anillo y el de puntos y haremos lo mismo. Aquí. Y finalmente, todo lo que tengamos de tablas del JS lo mismo. Crear tabla de contactos correctamente. Esta función era demasiado grande. Control X, control V. Por ejemplo, eliminar tabla lo mismo. Vamos a poner en tablas. Eliminar tarjetas también. La vamos a quitar de aquí y la vamos a poner en tarjetas. Y finalmente el crear tabla contactos error también va a tablas. Y aquí finalmente el crear celda botones, este también está asociado a lo que sería la tabla. Que son los botones que van dentro de las celdas de la tabla. Control X, en tablas, aquí. Entonces ahora si volvemos al JS, aquí el archivo, pues como podéis ver ya no es tan grande y tenemos unas funciones un poco más específicas. Por ejemplo, aquí tendríamos insertar contacto, que tiene sus funciones asociadas cuando lo hace de forma correcta y cuando hay un error. Lo mismo para modificar contacto. Control C. Luego igual para borrar contacto, la función principal con las dos funciones asociadas, cuando se borra de forma correcta y cuando hay error. Finalmente con importar contactos lo mismo. Cuando se hace de forma correcta y cuando hay un error. Al final queda así todo bastante más claro, ya que hemos separado las funciones principales, como son insertar, modificar, borrar e importar, de todo el otro código. Entonces vamos a guardarlo todo y vamos a ver si todo esto funciona después de realizar tantos cambios. Haremos un clasp push. Volveremos al navegador. Vamos a actualizar. Actualizaremos aquí todo. Bien, y ahora si por ejemplo hacemos clic en mostrar contactos, me muestra cada uno de los contactos de forma correcta y hacemos clic en mostrar contactos tabla, me los muestra en el formato de tabla y ya me borra el div de los contactos. Y si por ejemplo aquí en mostrar contactos ahora edito y le quito todas las es y modifico. Además aquí debemos tener en cuenta que si hacemos clic en el botón de modificar, aquí ahora no me carga los datos, ya que esta función ahora la hemos cambiado y lo recibe a partir de un objeto. Y esto lo podríamos ver en los modales, cuando se abre el modal de modificar contacto, ahora realmente lo hacemos a través del objeto datos contacto. Este realmente es uno de los últimos cambios que hemos hecho. Bien, ahora aquí en nuestra agenda lo importante es que si yo por ejemplo borro este usuario, pues esto funciona de forma correcta. Ahora, como podéis comprobar, ya no está. Lo único que sucede es que aquí, pues cada vez que hagamos una operación, se va a mostrar lo que es la tabla, no las tarjetas. Pues bueno, esto lo podríamos cambiar también rápidamente si cuando acabamos de hacer cualquiera de las operaciones, aquí en el JS, por ejemplo, después de modificar un contacto, en vez de crear tabla, hacemos crear tarjetas, pues se crearán las tarjetas. Si por ejemplo hay un error, pues lo mismo. Entonces si lo cambiamos en cada uno de ellos, pues a partir de ahora únicamente se van a mostrar las tarjetas. De hecho, para terminar, pues podríamos hacerlo directamente. E incluso podríamos crear una función ya que al mismo tiempo se elimina siempre el loader.
Aquí podríamos poner un function mostrar. Y aquí pues podríamos crear pues tarjetas de contactos. Esta función de aquí, control C. Y luego ya eliminar el icono de carga. Entonces aquí simplemente sería sustituir todo esto por mostrar en cada uno de ellos. Entonces control C, control V. Y aquí sería lo mismo aquí. Mostrar, mostrar. Y para cuando se borra correctamente, pues lo mismo. Si se borra correctamente o si se borra con un error, al final siempre llamamos a la función mostrar. Y aquí lo mismo. Control V. Y ahora sí vamos a guardarlo todo de nuevo. Haremos un class push. Y ahora, si actualizamos, a partir de ahora siempre se mostrarán los contactos. Hagamos lo que hagamos, si borramos, se van a mostrar las tarjetas de contactos. Y por ejemplo, aquí le cambiamos el teléfono. El teléfono está cambiado y como podéis comprobar, siempre se muestran las tarjetas. Únicamente se mostrará la tabla cuando hagamos clic específicamente en mostrar tabla. Si por ejemplo añadimos 5 nuevos contactos, se añaden y continúan mostrándose en formato de tarjetas. Si hacemos mostrar tabla, pues ahora se muestra la tabla. Únicamente cuando hagamos específicamente clic en mostrar contactos tabla. Bien, y ahora sí, para terminar, pues vamos a volver a Visual Studio Code y vamos a crear un commit. Git add git commit y le vamos a poner de nombre vídeo 25 curso gas avanzado. Finalmente, pues haremos un git push origin main. Ponemos la contraseña. Bien, y nada, con esto terminamos ya con el vídeo.